A lo largo de la historia, la humanidad se ha encargado de crear muchos inventos. La mayoría de ellos sirvieron para el desarrollo tecnológico de las civilizaciones. Por su parte, el resto de las invenciones quedaron algo fuera de lugar por estar muy avanzadas. En este video, te mostraré 9 increíbles inventos que se adelantaron a su tiempo, para que te quedes sin palabras al ver las impresionantes características de aquellas creaciones. Una de las invenciones más interesantes de los tiempos antiguos fue descubierta en el oeste de Irán mientras se realizaba una excavación arqueológica. Dicha creación consistía en un sistema de acueductos que datan de tiempos casi ancestrales. El mecanismo de distribución de agua posee varios tubos de hierro y algunos contenedores con forma de balde. Según las investigaciones de los arqueólogos, esos recipientes se encargaban de filtrar el líquido que pasaba a través de los caños del acueducto. La cosa no finaliza allí, pues se descubrió que aquel sistema era parte de un antiguo castillo que se derrumbó en algún momento de la historia. Por otra parte, se supo que los tubos fueron diseñados de tal manera que el agua pudiera fluir limpiamente. Debido a esto último, la cañería jamás sufría bloqueos ni se tapaba. Las características del acueducto en cuestión lo transforman en un invento demasiado adelantado para la época en la que fue construido. El descubrimiento de estas tuberías de antaño hizo pensar a los expertos que pueden existir otros sistemas similares repartidos por Irán. Como dato curioso, se cree que sus creadores se inspiraron en los acueductos de los romanos. El hombre que puedes ver ahora mismo en tu pantalla se llamaba René Descartes. Fue un físico y filósofo francés conocido, entre otras cosas, por haber dicho la frase pienso, luego existo. Lo que no muchos saben es que este hombre fue el creador de un invento bastante avanzado para su tiempo. Se trataba de un tubo de vidrio lleno de agua, el cual era tapado por una lente. El mismo tenía como objetivo mejorar la visión de las personas. A causa de eso, debía ser usado en contacto directo con la córnea. Descartes planteó su intervención en 1636 y la ofreció a varios médicos de la época. Sin embargo, estos la rechazaron diciendo que era imposible que las personas se colocaran aquel objeto en los ojos. A pesar de esto, el invento de este hombre sirvió como pionero para el desarrollo de los primeros lentes de contacto, elementos que son utilizados cada vez con mayor frecuencia. Te presento ahora a Charles Fritz. Este hombre de origen estadounidense fue el creador de muchos inventos. Sin embargo, en 1883 fabricó uno que se encargaría de revolucionar la época en la que vivía. En aquel entonces, Fritz tomó una muestra de selenio semiconductor y lo cubrió con una fina capa de oro. Pronto, descubrió que su invento podía absorber los rayos del sol para luego convertirlos en energía eléctrica. Sin embargo, la eficacia en la transformación era tan solo del 1%. El sujeto patentó su invención rápidamente y la bautizó con el nombre de célula solar. Las cosas no finalizaron allí, pues la creación de aquel individuo fue tomada como ejemplo por inventores posteriores, entre los que se encontraba Russell Hall. Este científico utilizó el objeto fabricado por Fritz para desarrollar lo que a día de hoy llamamos panel solar. Seguramente conoces a las máquinas expendedoras. Tal como su nombre lo indica, este aparato se encarga de dispensar comidas, bebidas, juguetes y otras clases de objetos. A pesar de que parece un invento moderno, déjame decirte que la primera máquina expendedora de la historia fue fabricada en Alejandría durante el siglo I después de Cristo. Su creador fue un ingeniero conocido como Herón. Si lo comparamos con las máquinas modernas, ese artefacto tenía muchas diferencias estructurales. No obstante, su función era prácticamente la misma, pues se encargaba de dispensar agua bendita a las personas. Eso no es todo, ya que, al igual que sucede con los aparatos expendedores de hoy en día, había que colocar una moneda en una ranura. Ya en el interior, el objeto metálico caía sobre una plataforma que bajaba por el peso del mismo. Paralelamente, dicha plataforma levantaba un tapón y liberaba el agua bendita. El siguiente es un elemento moderno, adelantado a nuestros días. Durante mucho tiempo, los soldados que participaron en conflictos bélicos han protegido sus cabezas con cascos. Estos objetos siguen siendo utilizados incluso a día de hoy. Sin embargo, la utilización de los cascos normales está a punto de extinguirse. La razón se debe a un invento que está siendo desarrollado en los interiores de la agencia DARPA. Esta creación tendrá la apariencia de un casco de guerra común y corriente. No obstante, contará con una tecnología llamada ultrasonido pulsado transcraneal. La misma se encargará de enviar ondas de baja frecuencia al cerebro de los soldados. El objetivo de esta acción será aumentar las funciones cognitivas. Esto último permitirá mejorar el rendimiento de los militares. La tecnología de este casco también tendrá una función más oscura. Esta se encargará de entregar el control de las mentes a los altos mandos.
Si hablamos de inventos adelantados a su tiempo, no podemos dejar de mencionar al Mercedes Biomi. Si le echas un vistazo a este coche, pensarás que vino directamente del futuro. Uno de los motivos puede ser su apariencia de nave espacial. Algo a destacar de este automóvil es que pesa mucho menos de lo que aparenta. Al ser construido con metales ultra ligeros, su peso se redujo a 450 kilogramos. Eso no es todo, pues fue diseñado para desplazarse casi sin tener que rozar el asfalto. Esto último dará la sensación de que está volando. Otra cosa a destacar del Biomi es que funcionará con energía solar. Además, esa absorción hará que el carro libere oxígeno a la atmósfera. En cuanto a su interior, podemos ver que tiene espacio para 4 pasajeros. Actualmente solo existe un modelo. Sin embargo, Mercedes planea fabricar más en el futuro cercano. Volvamos atrás en el tiempo. El 14 de junio de 1822, el matemático británico George Babbage presentó uno de los inventos más incomprendidos y avanzados de su época. El mismo llevaba el nombre de máquina analítica. Su diseño estaba basado en los telares y tenía la capacidad de resolver cualquier cálculo matemático, incluidas las funciones polinómicas. Babbage creyó que su invento iba a revolucionar al mundo, pero sus compañeros científicos se burlaron de él. Lo que ellos no supieron es que muchos años después esta máquina sentaría las bases de la computación moderna. A causa de eso, la invención de Babbage es considerada el primer ordenador de la historia humana. Como dato curioso, este científico también se encargó de crear otro aparato. Sus funciones sirvieron para el desarrollo de lo que hoy conocemos como impresoras. En nuestros tiempos, el uso de coches eléctricos es cada vez más común, pero a diferencia de lo que todos creen, esos autos fueron inventados a finales del siglo XIX. El responsable en cuestión fue un químico escocés llamado William Morrison. Este hombre viajó al estado de Iowa en el año 1887 y abrió un laboratorio al que llamó La Cueva. Allí, se encargó de desarrollar el primer coche eléctrico de la historia. Este vehículo tenía un diseño muy parecido al de los carruajes tirados por caballos. Poseía 4 grandes ruedas y 3 filas de asientos. Por otro lado, este carro podía albergar hasta 6 pasajeros al mismo tiempo. En cuanto a su movilidad, el vehículo podía desplazarse a una velocidad de 30 km por hora. Para lograrlo, hacía uso de baterías eléctricas de almacenamiento, las cuales estaban ocultas debajo del asiento del conductor. Después de su primer invento, Morrison fabricó otros modelos de propulsión eléctrica. En nuestros días, los inodoros se erigen como accesorios infaltables para los baños. A pesar de que son utilizados por casi toda la población mundial, muy pocos saben la historia de su origen. Puede que te parezca sorprendente, pero los primeros excusados fueron creados hace 3800 años. Los mismos eran de piedra y pertenecían a la civilización minoica. A diferencia de los actuales, aquellos inodoros tenían usos limitados. Debido a esto, los habitantes de la cultura minoica tenían que construir excusados de forma regular. Luego de su desaparición, esta invención fue tomada y mejorada por los romanos. Como resultado, fueron creadas las letrinas. Las mismas se encontraban conectadas a un sistema de acueductos que trasladaban los desechos fuera de las ciudades. Por otra parte, los expertos piensan que el pueblo minoico desarrolló otros tipos de inodoros con cañerías incluidas, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada. Los arqueólogos trabajan para poder encontrar evidencias que los ayuden a comprobarla. En caso de que esto se logre, podría haber un gran cambio en la historia. De todos los inventos que hemos visto en el video de hoy, ¿cuál te pareció más adelantado a su tiempo? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.